Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Están con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayán Yamilet y el hermano Yusef Nael, o Nael Yusef, que es mi nieto. Así que Dios los bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración en esta noche. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Ministranos esta noche, Señor, háblanos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos entender, Señor, pero no solamente entender, sino recibir la ministración que tu Espíritu Santo tiene por medio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la Santa Cena y vimos la importancia que es participar de la Santa Cena. Es importantísimo que nosotros nos dejemos ministrar, ¿verdad?, por el Señor, por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estuvimos hablando de que el Señor hizo una transición de la última Pascua a la primera Santa Cena. Cuando la Biblia dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, aquí en esta parte, en esta flecha, ¿verdad? Aquí se da la última Pascua. La Pascua que inició cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De manera que para mí la Pascua era una administración al pueblo de Israel por familias. Y entonces viene el Señor y en Mateo capítulo 26, verso 26, dice que el Señor saca el pan y luego la copa y les da a ellos de comer y de beber, diciéndoles: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, todas las veces que lo hagáis, acuérdense o hagan memoria de lo que he hecho por ustedes en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que el Señor también dice: hasta que yo venga. Quiere decir que tenemos, hermanos, una ordenanza en la Santa Cena y que esa ordenanza nosotros la practicamos, la participamos de ella. Pero aquí encontramos, pues, hermanos, la transición, la última Pascua y la primera Santa Cena. No es la última Santa Cena, sino que es la primera. Y el Señor instituyó la Santa Cena. De manera, hermanos, que la Santa Cena es una ordenanza cristiana, mientras que la Pascua es una fiesta que yo creo que es una fiesta de ministración, pero para el pueblo de Israel. De manera, hermanos, que para nosotros, según 1 Corintios 5:7, aquí nos dice, hermanos, que nuestra Pascua es Cristo. De manera que nosotros, ¿verdad?, no tenemos por qué celebrar la Semana Santa ya que esa es una fiesta que está arraigada en la fiesta de la Pascua que practicaban los judíos y que algunas religiones la han tomado, hermanos, como si fuera fiesta cristiana. Jesucristo ciertamente participó de la Pascua como judío, el Señor Jesús. Pero Él mismo, hermanos, da fin a la Pascua y Él personifica, Él da a saber, hermanos, que Él es la Pascua, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
que Él es hacia quien apuntaban las fiestas de la Pascua y las profecías que había en Isaías capítulo 53. Amén. Entonces, luego estuvimos viendo pues lo que nos dice Éxodo capítulo 12, verso 3 al 5, donde dice que los israelitas tenían que participar de la Pascua y cada familia debía apartar un cordero. Cada familia debía participar del cordero. Y ahí hablamos pues de cómo los varones y las mujeres, los jefes de familia, deben permitir que Jesucristo entre en el corazón, en el hogar, en la familia. Y de ahí que cada miembro de la familia debe comer al cordero. Eso tiene que ver, hermanos, que cada familia debe ser salvo, hermanos, por la sangre de Cristo, pero también, hermanos, por haber recibido en su vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada miembro. Eso significa, hermanos, que hay promesa de parte del Señor para que sea salvo, seamos salvos nosotros y sea salva nuestra familia. Ahí lo vimos en Hechos 11:14 y en Hechos 16:31, donde dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Esa es una promesa para los que perseveran y permanecen en Cristo. No es para los que, verdad, un día están en la iglesia y otros días no. No, la promesa es para los que permanecen. Porque si no, entonces, hermanos, hay gente, verdad, que no persevera, no permanece. Dice creer en el Señor, pero no persevera en la iglesia. De manera, hermanos, que luego de eso, de que los padres y todos los familiares, abuelos, padres, nietos, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, suegros, familia, hermanos de sangre, ¿verdad? Y la otra familia política, también, hermanos, serán salvos porque es promesa del Señor. Pero luego también dice el Señor que deberían compartir con otras familias o con los vecinos el cordero. Esto nos habla, hermanos, de compartir la bendición de Dios con otros, la salvación con otros, que nosotros no nos quedemos con el mensaje, hermanos, y nos empachemos de la palabra del Señor, de manera que no la compartamos con nadie, y hermanos, y luego nos empieza a hacer daño a nosotros y empezamos a hacer problemas dentro de la congregación, o bien por no ocupar el tiempo para predicarle a otros, hacemos problemas en nuestra propia casa. Entonces, el Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces ahí encontramos pues la administración de la Pascua para el pueblo de Israel, pero también en una figura, en una sombra que podemos encontrar aquí, hermanos, en unos remas que hay ahí, podemos encontrar que la Santa Cena también es una administración para las familias. Pero dice la Biblia que debían comerse la cabeza, los pies y las entrañas. La cabeza, hermanos, porque mire, cuando nosotros comemos al cordero, cuando nosotros comemos la Pascua, la Santa Cena, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, entonces nosotros, hermanos, estamos reconociendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que los varones, en este caso las mujeres, reconocen a sus esposos como cabezas del hogar y que deben hacerlo, hermanos, aun cuando estos no sean cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted está consintiendo vivir de esa forma. ¿Usted consiente vivir con un borracho? Hermano, deje de quejarse. Así usted quiso. Así que usted se sujeta a su marido y mire, como dice el apóstol Pedro, usted ve, calladita. Porque calladita se ve más bonita. Porque dice la Biblia que de esa forma ganamos a los que no creen. A los que no creen.
Porque hay unos que sí creen, pero hacen el caldo gordo, pues les gusta hacer problemas para ver si, si le pueden quitar un poquito de bajar 2 rayitas al cristianismo de su familia. Pero hermanos, entonces debemos comer la cabeza. Eso tiene que ver, hermanos, con que todo lo que pensemos sea bueno. Dice la Biblia en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso hay que pensar. No debe tener pensamientos negativos, porque, hermanos, si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, tampoco podremos controlar nuestras actitudes. Haga de cuenta que es como si Calimán hablara, ¿verdad? Y dijera: el que domina la mente lo domina todo. El que domina los pensamientos, hermanos, en el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la gracia de Dios, entonces, hermanos, podremos tener control y dominio sobre nuestras palabras, sobre nuestras acciones. Ahora, los pies tienen que ver, hermanos, cómo andamos, cómo caminamos, hacia dónde nos dirigimos. Esto tiene que ver, hermanos, con tomar decisiones correctas. Necesitamos la administración de la Santa Cena para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu Santo. Que ya no vayamos donde nosotros queremos, sino donde el Espíritu Santo nos guíe. Porque a veces hay gente, hermanos, que toma decisiones a prisa, que toma decisiones sin consultar al Señor, que toma decisiones de irse a vivir hasta a otro lado sin antes haberle preguntado al Señor, y entonces se le presentan muchas dificultades en el camino y en el lugar donde van. Si no, pregúntenle, hermanos, a Ruth. Dice la Biblia que el esposo de Ruth, hermanos, no recuerdo el nombre de este varón, pero dice la Biblia que se fue de Betel. Gracias. El esposo de Noemí. Hermanos, no recuerdo el nombre, pero dice que el esposo tomó la decisión de irse a vivir a los campos de Moab, Elimelech, y se fueron a vivir allá y se llevaron a sus hijos. De manera, hermanos, que allá murió Elimelech y murieron sus 2 hijos. Y nada más quedó Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas, Orfa, abandonó a su nuera, mientras que Ruth se quedó con ella. Quedó con su suegra Ruth. Entonces, mis amados hermanos, esto que estoy diciendo es para que entendamos que no se trata de tomar decisiones a la ligera. Que la administración de la Santa Cena, hermanos, es una administración que nos ayuda a nosotros para tomar decisiones correctas. Pero también, de acuerdo a Proverbios 30:29, encontramos que hay 3 cosas que tienen un hermoso aspecto y 4 cuyo caminar es bello, cuya manera de andar es agradable, es hermosa. Dice Proverbios 30:30, el león. El verso 31 dice el gallo, el chivo y el rey. ¿Pero por qué? Porque el león, dice, es el más valiente de los animales, que no retrocede ante nada. A mí no me vengan con que usted es valiente, que usted le dice las cosas a cualquier persona. Eso no es ser valiente, hermano. Eso lo dice cualquier persona, cualquiera. Valiente es el que jamás retrocede. Y nosotros, hermanos, hemos sido cobardes muchas veces. Yo he retrocedido ante los problemas, ante los embates del maligno, ante las circunstancias. Un día la gente dice: yo ahora sí le voy a servir al Señor, y para el próximo mes le deja de servir, porque no es, hermano, no tiene un caminar agradable delante del Señor. Necesitamos ser ministrados en nuestros pies. Por eso tenía que comerse la cabeza, los pies y las entrañas del cordero. Entonces, hermanos, eso está en Éxodo capítulo 12, verso 9. Ok, Filipenses 1:8 nos habla, hermanos, de las entrañas. Debemos tener entrañas de Cristo. ¿Qué cosa es entrañas? Corazón y mente. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos
vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable, es decir, con las entrañas de Cristo, así como Cristo nos ama. Entonces, amarnos unos a otros tiene que ver, hermanos, con la administración que recibimos de la Santa Cena. Hay gente que no ama, odia, guarda rencores, amarguras, odios, hermanos. Y cuando empiezas a dejarse ministrar por el Espíritu Santo, cuando comenzamos a dejarnos ministrar por la palabra, cuando nos ministramos, hermanos, por la Santa Cena, entonces, hermanos míos, empezamos a tener amor los unos a los otros, porque se está ministrando al cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 29 al 30, perdón, dice, hermanos, que el que no come, el que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, hermanos, es decir, quien no se examina, quien no pide perdón al Señor o a su hermano. A mí me dio gusto, ¿verdad? Y me da gusto ver hermanos que se acercan y dicen, perdóname, perdóname hermana, perdóname hermano, y se dan la mano. Yo lo he visto, pues, y me gozo, pues, porque eso habla de la sencillez y de la humildad del corazón de una persona. Un hombre que le dice a su esposa, perdóname. Un hombre que le dice a sus hijos, perdónenme hijos. Unos hijos que le dicen, papá, perdóname, mamá, perdóname. Unos padres que le piden perdón a sus hijos, hermanos. Son personas humildes. Y a esas personas el Señor las ministra. Pero dice la Biblia que debemos examinarnos antes de participar. Es decir, debemos ver si estamos actuando bien o estamos actuando mal. De manera, hermanos, que ahí, si no nos examinamos y no discernimos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, entonces comemos juicio y bebemos juicio. Entonces dice, por tal motivo, muchos están enfermos, débiles, y algunos ya duermen. Y entonces eso nos habla de enfermedad, de debilidad y de sueño, tanto lo espiritual como literalmente, o bien, hermanos, el dormir, que es morir también. Amén. No sé si eso ya lo envié, ¿verdad?, al grupo. De manera, hermanos, que hice una paráfrasis, ¿verdad?, para concluir con la introducción, que dice, porque el que come y bebe dignamente, porque lo estoy parafraseando de manera positiva, lo que implica esos versos que acabo de leer, hermanos. Dice, porque el que come y bebe dignamente, es decir, el que se examina, el que reconoce sus fallas, el que pide perdón delante del Señor y también discierne, hermanos, el cuerpo del Señor, el que también dice, bueno, yo voy a participar de la Santa Cena, que es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Esa persona no bebe ni come juicio para sí. Y entonces, hermanos, viene una administración de parte del Señor y en lugar de recibir enfermedades, lo que recibe es salud, sanidad. En la Santa Cena hay gente que recibe sanidad, hermano. Así que chéquese, revísese, ¿verdad? Y usted va a encontrar, mucha gente va a empezar a encontrar que su cuerpo ya fue sanado, que poco a poco va recibiendo nueva fortaleza en su organismo. Entonces hay muchos hermanos con buena salud que son sanados espiritualmente, porque también hay enfermedades del alma, hermanos. Hay cosas que son hay enfermedades, pues, que se sufren en las emociones, en la mente, en el corazón, y el Señor la sana también por medio de la Santa Cena. También somos fortalecidos. A veces estamos débiles, a veces no queremos participar, a veces se nos hace difícil el camino, pero es ahí donde el Señor, hermanos, en la Santa Cena nos capacita, nos fortalece, nos ministra fuerzas, hermanos, en lo espiritual y en lo físico. Y también dice
Y muchos reciben, bueno, mientras el que no se examina y el que no discierne, muere, puede morir físicamente. También, hermanos, el que sí lo hace, el que se examina y el que toma las cosas en serio y ve la Santa Cena como una administración, esa persona recibe vida Zoe, vida espiritual, vida abundante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y obviamente vida eterna, porque el Señor dijo: el que no come mi sangre y no bebe, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Y luego lo volvió a repetir: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y varias cosas repitió, hermanos, allá en San Juan capítulo 6, versos 60 en adelante. Usted puede checar esos textos, tal vez mañana hablemos un poquito de ellos, o el viernes allá en Libertad. Entonces hoy quiero hablar, hermanos, acerca, pero de las 7 ministraciones de la sangre del Cordero. Quiero saludar mientras a los hermanos. Aquí tenemos a la hermana Ingrid Badala, hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga, hermana Estrella Martínez, Telly Martínez, Francisco Almendra, Alberto Torres, Martelena Suárez y todos los hermanos. Me da gusto verles conectados. Comparta, hermanos, este video. Si usted no sabe cómo hacerlo, pregúntele a sus hijos, pregúntele a alguien. ¿Para qué, hermanos? Para que alcancemos al mayor número de personas. Entre todos, hermanos, podemos hacer cosas para el Señor. Bien, vamos entonces a entrar a este punto, a las 7 ministraciones de la sangre del Cordero. Hay muchas más, pero 7 ministraciones de acuerdo a los derramamientos o a los 7 derramamientos de sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. El Señor derramó sangre, hermanos, y vamos a ir viéndolo en la palabra del Señor. Por ejemplo, Él derramó sudor y sangre en el huerto del Getsemaní que cayó en tierra. También, hermanos, derramó sangre de su espalda. Él también derramó sangre de su cabeza. Él derramó sangre de su rostro. Él derramó sangre, hermanos, el Señor Jesucristo, de sus manos. Derramó sangre de sus pies. Derramó sangre también de su costado. Usted lo tiene ahí en su celular, porque yo se los envié, hermanos, al grupo. Y cada uno de estos derramamientos, hermanos, tiene una ministración para nosotros, o varias ministraciones para nosotros. Nuestra vida es salpicada, pues no sé, la palabra salpicada es rociada por la sangre de Cristo, de manera, hermanos, que tiene una importancia muy grande cada una de ellas. Vamos a verlas, hermanos, acá, y tenemos aquí la primera ministración: sudor con sangre. Lucas 12, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, la Biblia dice que la noche que el Señor fue entregado, Él estaba triste, estaba angustiado hasta la muerte. Y tomó a 3 discípulos, los más cercanos a Él, en los que podía confiar más. Y les dijo: estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte. Y los invitó a orar con Él. Estos se durmieron. Y aquí hay una enseñanza, hermanos. Cuando usted tenga algún problema muy fuerte, no se lo ande contando a cualquier persona. No lo suba al Facebook. ¿Qué le importa a la gente?
ni le van a ayudar, solo se van a enterar. Entonces, no se lo platique a cualquier persona. Si a usted le urge ayuda, administración, hermano y hermana, hable con la pastora. Si usted es mujer, hable con el pastor. Si es usted varón, pero no se lo ande platicando a todos, ni cuchicheando a todos. No todo, hermanos, el que dice que es amigo, guarda un secreto o guarda una situación. Entonces, debemos tener cuidado. Nosotros somos muy comunicativos, los seres humanos. Comentamos las cosas a gente, hermanos, que al rato nos están ventaneando con todo el mundo. Y al rato todo el mundo sabe lo que nosotros estamos pasando. Entonces el Señor solamente lo comentó con 3 de sus discípulos. Y mire, nosotros lo supimos. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Él comenzó en una oración. Y Él comenzó a decirle al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que yo no pase por la cruz. Si es posible que yo no muera. Pero luego el Señor decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos míos, en nuestra oración debe ser semejante a esa oración. Cuando oremos, debemos decirle: Padre, mira, yo tengo esta necesidad, tengo este problema, ayúdame en esto, yo quisiera que me ayudaras así, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Le decía a unos hermanos que el Señor siempre responde, solo que cuando responde no responde como nosotros queremos. A veces el Señor dice sí y la respuesta llega instantáneamente o inmediatamente. Otras veces dice no y no se da lo que estamos pidiendo. Otras veces nos dice espera. Entonces, hermanos, el Señor siempre responde, porque el no también es una respuesta. Entonces, hermanos, el Señor decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oró 3 veces de esta forma. Pero él entró en un proceso de agonía, hermano. Dice la Biblia: y estando en agonía, en un sufrimiento intenso. Dicen la medicina, dice que hay un proceso o hay una situación que se llama hematidrosis. Hematidrosis, con H, hematidrosis. La hermana lo va a escribir ahí. Pero la hematidrosis, hermano, usted la puede investigar con mis propias palabras. Hermano mío, la hematidrosis no es más que la sudoración con sangre. Cuando una persona está en un estado anímico muy intenso, cuando tiene una aflicción muy grande y empieza la persona a sudar, hermano, de manera que suda y su sudor se mezcla con su propia sangre. Es un fenómeno que se da en el cuerpo cuando una persona, hermanos, está pasando por una agonía intensa. Imaginémonos entonces, hermanos, qué tan fuerte sería la agonía, la tristeza, la aflicción por la que el Señor pasó. Nosotros pensamos que somos los únicos que sufrimos y jamás nos ponemos a pensar en lo que el Señor sufrió por nosotros. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y yo también pasé por las aflicciones que tú has pasado. Porque a veces nosotros pensamos: no, Dios, tú no me entiendes, porque tú no sabes, ¿verdad? Yo le he pedido perdón al Señor, porque a veces yo le decía: Señor, yo no sé si tú me entiendas, Señor, porque pues tú no tienes esposa. Y a veces la esposa no entiende a uno. Y entonces a veces uno no entiende lo que está hablando.
porque desconocemos, hermano, muchas cosas que ocurrieron en la eternidad. Porque hay un padre, un hijo, y por qué no hay una madre. Eso está tremendo, hermano. Eso es algo que no lo vamos a hablar ahorita, pero se lo dejo ahí. Porque hay un padre, un hijo y un Espíritu Santo. Porque no hay un padre, una madre y un hijo. Entonces, todo eso es algo importante, hermanos. Pero eso me dio una respuesta a mí del por qué a veces, hermanos, nosotros creemos que Dios no ha pasado por lo que nosotros pasamos. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No sé si me estoy explicando, pero a veces nosotros acusamos a Dios, o el diablo acusa a Dios delante de nosotros diciendo, ya ves, Dios no te entiende, Dios no te escucha, tu aflicción, mira, ni te oye. Pero el Señor estaba en una agonía y oraba intensamente, hermanos. Y entonces ahí dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, o sea, gotas de sudor con sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Pero la sangre del Getsemaní, o la sangre que vertió nuestro Señor en el Getsemaní, rompió con la maldición de la tierra. Ahora nuestro trabajo es bendecido, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. No tiene usted que trabajar de sol a sol, ni de lunes a domingo, todos los días. Ahora usted va a trabajar lo que requiere trabajar y va a apartar tiempo para el Señor, porque el Señor va a bendecir lo que tú hagas de lunes a sábado. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo lo creo. Dios va a bendecir lo que tú hagas, tu esfuerzo que realices en el tiempo que te corresponde trabajar, porque hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para reposar. Hay tiempo para ir por lo material, pero también hay tiempo para ir por lo espiritual, hermanos. Y el Señor nos deja 6 días para que trabajemos en lo material, hermanos, en lo terrenal. Y 1 para que descansemos y reposemos en Él, lo adoremos y le sirvamos, hermanos, aunque todos los días son del Señor. Pero yo esta hora, hermanos, estoy diciéndole que la sangre que derramó el Señor en el huerto del Getsemaní rompió con la maldición de la tierra. La tierra ya no te va a producir cardos, no te va a producir espinos. Ahora lo que tú hagas va a ser bendecido, hermano. Ahora lo que tu esfuerzo va a ser prosperado. El Señor va a bendecir tu trabajo. Ya no vas a tener que depender de un jefe. Tú vas a poner tu propia empresa, tu propio taller, tu propia panadería, tu propia carpintería. Vas a tener tus propias camionetas para trabajar, hermanos. No vas a tener que rentarle a nadie. Ya no vas a tener que rentar una casa. Ahora el Señor te va a dar tu casa, te va a dar tu propio trabajo, tu propia empresa, tu propio negocio. Porque todo lo que emprendas, el Señor lo va a bendecir abundantemente. Pero tienes que creerlo. Tienes que tomar esas promesas. Amén. Porque la sangre de Cristo cayó en tierra. Y esa noche, hermanos, en que Judas engañó, fue infiel, traicionó. Esa noche, hermanos, la sangre de Cristo cayó en tierra. Y ahora el Señor rompe con todo engaño, con toda traición, con toda infidelidad, con toda condenación en tu vida, con toda condenación en tu hogar. Tu hogar ahora, hermanos, va a ser bendecido, porque la tierra representa, hermanos, al hombre, representa todo lo terrenal. Dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, en esta tierra, no somos de este mundo, pero mientras estamos aquí, el Señor va a bendecir todo. Va a bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Va a bendecir todo lo que emprendas, mi hermano. Yo lo creo. Yo no sé cuántos lo creen, hermanos. Alguien que me diga amén, hermano. Yo quiero verlo aquí en el Facebook. A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén, dice la hermana Ingrid, la hermana Yuri.
el hermano querubín, el Señor te va a dar tu propio taller. Es más, ya tienes herramientas. El Señor aquí mismo en Cunduacán, no tienes que irte a Villahermosa, hermano. No tienes que irte lejos de tu hogar, donde puedas estar pendiente de los tuyos, de tu familia cuando te necesitan. El Señor abre campo para tu vida, tu propia empresa, hermano, tu propia carpintería, tu propio taller. Y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar tu trabajo. Te van a llegar gente que no te esperabas, hermanos. Gente que no conocías va a llegar a ti, pero no por ti mismo, sino por la unción, ¿verdad? Y la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. Esta semana 2 hermanos creyeron a lo que el Señor puso en mi corazón, y que yo les decía, el Señor les va a dar a ustedes su propio vehículo para trabajar, para transportarse. Y un hermano me dice, hermano, el Señor, yo creo que el Señor me va a dar mi camioneta último modelo, y quiero que ore por mí. Y le digo, amén, yo voy a orar por ti, y en poco tiempo vas a tener tu camioneta. Acá loco el pastor, ¿de dónde sacan esa tontera? Hermano, perdón, pero no son tonteras, es palabra del Señor, es la bendición de Dios. Y ayer otro hermano, pastor, ayúdenme a orar porque el Señor quiere que nosotros compremos nuestro propio carro. Amén. Yo creo. Amén, hermanos. Amén, dice la hermana Ingrid, la hermana Tei, el hermano Alexi, la hermana María del Socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Todos. Así que, mis hermanos, la sangre de Cristo, el sudor con sangre que cayó a la tierra, hermanos, eso vino a romper con toda maldición. Así que creámoslo en el Señor. La segunda administración, hermanos, fue por 39 azotes. ¿Sabe usted, hermanos, que al Señor lo azotaron 40 veces menos uno? Es decir, le dieron 39 azotes. 13 en la espalda, 13 en la parte de enfrente de su cuerpo y 13 del otro lado. Por eso dice la Biblia que laceraron su cuerpo. Su cuerpo fue partido, hermanos. Su piel fue desgarrada. Eran gruesas puntillas de hierro que traían esos látigos y que se enterraban en la piel y la rasgaban, hermanos. Y la sangre de Cristo corría, la sangre de Jesucristo corría por su cuerpo. 39 azotes. Dice Marcos 15:15, Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz, en una cruz. Hermanos, esos azotes eran terribles. No sé si usted ha visto la película de Mel Gibson, que por cierto Mel Gibson fue atacado por esa película. Fue criticado severamente porque decían que él había exagerado la nota, y no es cierto. Los látigos de los romanos, hermanos, tenían puntillas, tenían, ¿cómo decirlo? Como tipo anzuelo, que cuando entran en la piel, al sacarlo, rasgan la piel desde adentro. De manera que las heridas del Señor fueron terribles. 39, hermanos. Y el número 13 en la espalda, 13 de este lado y 13 de este lado, nos hablan, hermanos, que la sangre de Cristo viene, hermanos, a quitarnos la rebelión. 13 es número de rebelión. Los 39 azotes, hermanos, traen perdón, traen limpieza de pecados, justificación, santificación y sanidad de toda enfermedad, plaga, azotes, dolores, infertilidad. Por las llagas de Cristo, dice la Biblia, que somos nosotros curados. Ya no tenemos que andar con amarguras, con enfermedades psicológicas o enfermedades emocionales.
no debemos andar, hermanos, con crisis emocional. No debemos andar nosotros, hermanos míos, con estrés o con depresión. Ya Cristo Jesús, su sangre, sus llagas, hermanos, nos hacen sanos. Las enfermedades del alma, el Señor las cura, las sana. Pero también las enfermedades del cuerpo. Muchas enfermedades, perdón, hermanos, muchas enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. Es decir, hay enfermedades, hermanos, que empiezan en la mente, en las emociones, de tanto pensar, de tanto sentir, de tanto tomar los problemas, hermanos, a pecho, ¿verdad? Como decía un hermano cuando se enfermaba su esposa, él decía, es que esta mujer no se quiere levantar. Mira, tarda hasta una semana tirada, disfrutando su enfermedad. Y hay gente que disfruta el dolor. Hay gente, hermanos, que dice, ay, pobrecito de mí, ay Dios, y llora y se lamenta. Y quiere que tengamos o que tenga la gente, ¿cómo decirlo? Lástima de ellos. No, mi hermano. Nosotros hemos creído en Jesucristo y sus llagas nos limpian, nos sanan, nos perdonan, hermanos, nos hace libre. Amén. Usted ya no tiene que estar viviendo de esa forma. Usted, hermanos, de lo que tienen que hacer, de verdad, es creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda falta. No tiene que estar con ese pecado que se cometió hace mucho tiempo y que tal vez su familia se lo sigue recordando, se lo sigue recordando. ¿Qué vas a hacer, cristiana, tú? ¿Qué vas a hacer? Te lo siguen recordando de hace años. El Señor reprenda al diablo, hermano, y el Señor reprenda todo espíritu de acusación. Usted créale al Señor, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Usted gríteselo al diablo y dígale, la sangre de Cristo tiene poder. Y Él lo sabe, hermano. El diablo sabe que Jesucristo venció en la cruz del Calvario y que su sangre nos limpia, que su sangre nos ha hecho inocentes. No, por eso es lo que significa justificación. Nos ha hecho inocentes. El Señor ya no nos mira a nosotros sucios. Ahora el Señor le dice a la iglesia, a su amada, toda tú eres hermosa, amada mía, en ti no hay mancha. Aleluya. Hermano, aunque el mundo te vea con manchas, si tú tú todos los días le pides perdón al Señor, todos los días te ministras delante del Señor en oración, hermano, tu pecado, el pecado del pasado ya ha sido enterrado. Aunque el diablo te lo venga a traer otra vez enfrente y te diga, mira, acuérdate de esto, el Señor ya lo clavó en la cruz del Calvario. Eso lo dice la Biblia. Así que el diablo tiene que, hermanos, sujetarse y echarse para atrás en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos míos, quiero cerrar con el siguiente, con la última de hoy, la tercera administración de su cabeza. Ay, hermano. Mateo 27:29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. En su cabeza, hermano. Y dice, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Sabe? Con la lanza le pegaban en la cabeza, hermano. Y las espinas se le clavaban en su cuero cabelludo, en su sien, en su frente, en su cabeza. Y la sangre corría de la cabeza del Señor. Esa sangre que vertió de su cabeza, hermanos, redime la tierra. Redime, hermanos, nuestra manera de pensar. Ya no pensamos que no podemos. Ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Esa sangre de Cristo, hermanos, viene a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Hermanos, ahora en el nombre del Señor, en nuestra área laboral, nuestra área empresarial, nuestra área de trabajo es bendecida. Porque ya no maldecimos nuestro trabajo. Ahora decimos, gloria a Dios, que ya es otro día y vámonos al trabajo. Dios bendiga mi trabajo, Dios bendiga mi vida, Dios bendiga el trabajo de mis padres, Dios bendiga el trabajo de mis hermanos, Dios bendiga el trabajo de la iglesia. Gloria a Dios porque tienen un trabajo. Ya nuestra mente no piensa como la gente dice, ay, hoy es lunes a trabajar, ay Dios. No. Ya no haga eso. Cambie su mentalidad. La sangre de Cristo cambia nuestra mentalidad porque de su sangre, de su cabeza brotó sangre, hermanos, para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Ahora vamos con una mentalidad de conquista. Ahora vamos a conquistar, hermanos, en el nombre del Señor, en todas las áreas. Ahora vamos a tener libertad de pensamiento, libertad intelectual. Si usted es un profesional, libertad en lo profesional, en lo ministerial, en lo político, en lo económico, hermanos, en la educación, en las artes, en la economía. Ahora usted va a aprender, va a recibir la bendición de parte del Señor de aprender, de entender cosas que antes no entendía, porque la administración que nos trae la sangre de Cristo viene a nuestra mente, a nuestro intelecto, hermanos, y ahora nuestra mente es espiritual y percibe todas las cosas, absorbe, aprende, aleluya. Y ahora, hermanos, lo que el Señor nos enseña a nosotros, hermanos, nos trae libertad. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Así que, mis hermanos, usted deje de pensar que no puede. Usted deje de pensar que no, ay, la vida se está acabando. Por favor, no piense en cosas negativas. La sangre de Cristo nos redime de esas cosas, nos liberta de la esclavitud de una mente, hermanos, de una mente sucia, de una mente negativa, de una mente terrenal. Y ahora su mente no solamente está en lo terrenal, ahora usted ve las cosas de manera espiritual y sabe que el Señor va a prosperar su vida, sabe que el Señor le puede proveer todo lo que usted necesita. Pero no, hermano, por favor, digámosle al Señor que nos ayude y que su sangre que vertió de su cabeza, hermanos, ministre la nuestra, ministre nuestra cabeza, que ministre a las autoridades que hay al frente del hogar, porque eso hace, hermanos, la administración de la sangre de Cristo que fue derramada de su cabeza. Preséntele a su esposo, que es una persona terca, necia. No sé, ¿verdad? Perdón si esas palabras son muy fuertes, pero habemos hombres que somos necios. Y lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer, dijo. Entonces nosotros, muchos hombres humanos, en lugar de ser cabezas, somos unos cabezones. No respetamos a la mujer, la maltratamos, nos enojamos con ella, la dañamos y la mujer nos sigue soportando. Y no valoramos. Y todavía le decimos que no tiene nada en la casa, que todo lo que tenemos es mío, gracias a mi esfuerzo. No, mi hermano, denle gracias a Dios que tiene una esposa, y una esposa que por lo menos, hermanos, tal vez sea un poquito gruñona, pero no va a las autoridades. Si fueran las autoridades, usted se queda con los brazos cruzados. Se lo puedo asegurar. De veras. Es que, como dijo el apóstol, he visto gente desnuda con las manos entre las bolsas. He visto muertos acarreando basura, dice el apóstol. He visto cosas imposibles, pues hay cosas que hemos visto en la vida y digo, cómo se quedó fulano, sin nada.
De eso yo tengo algún familiar que dijo, aquí tú no tienes nada, le dijo a la mujer. Y la mujer se fue con las autoridades, hermano. Ni él ni ella se quedaron con el terreno, ni con la casa. Hermano, quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Así las cosas en la vida, hermano. Entonces la sangre de su cabeza redime nuestra vida, nuestra manera de pensar, transforma nuestros pensamientos y nos ayuda a ver la vida de otra forma, hermano. Hay un cambio de manera de pensar, hay una metanoia, hay un arrepentimiento en nuestra mente. Y entonces, hermanos, comenzamos a ver la vida de otra forma, comenzamos a valorar la familia, comenzamos a valorar el trabajo, comenzamos a valorar a los que nos rodean, valoramos la iglesia, valoramos lo que Dios ha hecho, porque nuestra mente empieza a ser transformada gracias a la sangre que Cristo Jesús derramó de su cabeza. No solamente en la cruz del Calvario, Jesús derramó su sangre en el huerto del Getsemaní. Jesús derramó su sangre, hermanos, cuando a él también, hermanos míos, le pusieron esa corona de espinas en su cabeza. Y también, hermanos, cuando le dieron los 39 azotes en su cuerpo. Entonces el Señor no solamente fue en la cruz. Y esa sangre nos limpia, nos redime, nos liberta, nos transforma. La sangre de Cristo tiene poder. Y no solamente hermano, para cubrirnos contra los demonios, ¿verdad? Porque antes nosotros decimos, ay, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, le decíamos. Si el diablo ya sabe que la sangre de Cristo tiene poder, pero muchos cristianos no saben que la sangre de Cristo tiene poder para transformarlos a ellos. Entonces tenemos que creer eso, hermano. Yo en el nombre de Jesús vengo bendiciendo tu vida. Yo te pido que le ores al Señor hoy y le digas, Señor, que tu sangre bendiga mi vida, que tu sangre transforme mi mente, que tu sangre me redima, me limpie, me libere. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer por medio de esta palabra. Cámbianos, transfórmanos, ministranos, libértanos. Danos una mentalidad diferente. Por la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo, cúranos, sánanos, límpianos. Haz milagros, haz prodigios, haz maravillas, haz sanidades, Señor, que no hemos visto. Sanidades extraordinarias. Por el conocimiento que viene ahora de tu palabra, porque dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy le he dicho a tu pueblo que la sangre de Cristo fue derramada en el Getsemaní. Y que ahí, Señor, en la agonía, derramaste gruesas gotas de sangre con sudor, bendiciendo la tierra, bendiciendo el trabajo, bendiciendo, Señor, nuestras vidas, las familias. Le he dicho, Señor, que fueron 39 azotes en tu cuerpo y que esas llagas nos traen sanidad, salud. Les he dicho, Señor, que de tu cabeza cayó sangre, se derramó sangre por la corona de espinas, de manera que tú puedes transformar nuestra mente. Ministranos a todos, lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Que el Señor me los guarde. Mañana, si Dios lo permite, hermanos, a las 8 de la noche vamos a continuar con este tema. No sin antes, aquí se encuentra el hermano Nael. Ven, Nael, ven, pásamelo acá para que salude a los hermanos. Súbelo aquí. Ven, ahí viene tu tía. Aquí, ahí está. Ven para allá, ahí está. Hermanos, Dios me los bendiga. Aquí está el hermano. A ver si lo... Allá ven, ahí está el hermano. Dios te bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hola. Él es el Nael, hermanos. El profeta Nael Yusef. Amén. Bien, entonces,
Ah, voy a llevártelo. ¿Qué les iba a decir? Mis hermanos, sí, mañana a las 8 de la noche. Pero también quiero comunicarles que hoy estuvimos en Vicente Guerrero Centro, hermanos. Los cuartos donde nos vamos a hospedar son cuartos que tienen, digamos que cada cuarto tiene 2 cuartos. Y en cada cuarto hay 2 camas y hay un solo baño. De manera que ahí pueden caber, hermanos, de 8 a 10 personas en cada cuarto. Entonces, salen en 600 pesos. Y como son 2 días, son 1200. Los alimentos, los hermanos van a vender por paquetes. Si usted compra un paquete, usted va a tener derecho a cenar el jueves, a desayuno, almuerzo y cena del viernes, y a desayuno y almuerzo del sábado. 6 comidas por 320 pesos. Eso nos habla, hermanos, que estamos hablando por lo menos por día 920, pero como si van por parejas, pues le va a corresponder la mitad, ¿verdad? Serían 620 pesos por persona. O sea, está económico, hermanos. Estamos hablando por jueves, viernes y sábado que vamos a estar allá. Está completamente regalado. Entonces, mis hermanos, vaya haciendo su ahorro. Llévese unos 2000 pesos para ese evento. Usted va a ir y venir tranquilamente. Así que tenemos un poquito menos de un mes para ir con nuestros ahorros, pues. Así que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y que pasen buenas noches. Amén.